Enero de 1907. En el gélido valle de Orizaba, la gruesa bruma de Veracruz no solo ocultaba las imponentes montañas, sino también uno de los secretos más oscuros y mejor guardados en la historia de este país. Un silbato ensordecedor solía marcar el pulso diario de miles de almas que cruzaban las puertas de hierro de una fábrica colosal, atrapadas en un ciclo de labor sin fin. Pero una mañana, ese silbido rutinario se apagó de golpe, cediendo su lugar a un silencio sepulcral. Un vacío denso que hasta el día de hoy sigue erizando la piel de quienes logran asomarse a la verdad. Cientos de trabajadores simplemente dejaron de existir en los registros oficiales, borrados de la faz de la tierra como si nunca hubieran respirado aquel aire húmedo. Las autoridades de la época cerraron los expedientes de inmediato, sellaron las bocas con promesas de hierro y barrieron toda la evidencia bajo una inmensa alfombra de aparente progreso. Sin embargo, los muros de piedra fría y los archivos polvorientos aún susurran los nombres de aquellos que emprendieron un viaje sin regreso. Hoy, desenterramos los folios clasificados, analizamos las coartadas institucionales y reconstruimos minuto a minuto las horas previas al trágico incidente que fracturó para siempre la memoria de toda una nación. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable de silencio oficial y finalmente revelaron la verdad oculta, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquella gélida mañana, es necesario abrir los expedientes de una época donde el país entero vivía bajo una fachada de perfección absoluta. Estábamos en pleno porfiriato. Las crónicas oficiales, los reportes diplomáticos y los diarios de circulación nacional describían a México como una maquinaria perfectamente engrasada, un faro de modernidad e inversión extranjera sin precedentes. Los ferrocarriles cruzaban el territorio conectando los puertos, y los elegantes edificios afrancesados se alzaban en la capital como testimonio innegable de una paz inquebrantable. Pero cualquier buen investigador sabe que donde hay demasiada luz, las sombras proyectadas son aún más densas. Al someter esta paz porfiriana a un escrutinio forense, al raspar la primera capa de pintura de esta escena idílica, lo que emerge es un perfil psicológico nacional basado en el control absoluto y la vigilancia sistemática. No existía margen para el error, ni espacio para el descontento. Las fuerzas del orden funcionaban como una red invisible que asfixiaba cualquier anomalía. En este contexto de represión institucionalizada, el Valle de Orizaba no era solo una próspera región industrial. Era una olla de presión a punto de reventar. La escena principal de nuestro caso es la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco. Visualicen la imponente estructura a través de los planos arquitectónicos de la época. Un mastodonte de ladrillo, acero y chimeneas humeantes que devoraba algodón y escupía riqueza incalculable para unos cuantos accionistas. Pero si analizamos el lugar desde una perspectiva criminológica y sociológica, Río Blanco no era simplemente un centro de trabajo. Era un ecosistema cerrado, un panóptico absoluto donde la vida de más de 5,000 obreros estaba meticulosamente cronometrada y monitoreada. Los turnos de 14 horas diarias bajo un calor infernal, rodeados de polvo y en condiciones profundamente insalubres, desgastaban la anatomía y la mente de los individuos a una velocidad aterradora. Las bitácoras de asistencia que han sobrevivido al implacable paso del tiempo muestran un patrón alarmante de colapso físico y psicológico. Los trabajadores no eran vistos como seres humanos, sino como engranajes fácilmente reemplazables de una maquinaria que no podía detenerse jamás. Cada movimiento estaba regulado, cada murmullo entre los telares era registrado por supervisores que actuaban más como celadores de una prisión de máxima seguridad que como gerentes de una planta textil. La tensión en el aire era completamente palpable, una carga estática pesada que solo necesitaba una chispa minúscula para desencadenar el suceso. Sin embargo, el verdadero instrumento de control, la evidencia documental más contundente de este oscuro esquema operativo, no se encontraba entre las ruidosas máquinas, sino en un edificio adyacente, la infame tienda de raya. En cualquier investigación moderna sobre abusos sistemáticos,
El rastreo del flujo financiero es la clave fundamental para desentrañar el modus operandi de los responsables. Aquí, el rastro contable revelaba un esquema de extorsión perfecto, un circuito cerrado de crédito tóxico diseñado meticulosamente para garantizar que el trabajador jamás pudiera abandonar el perímetro de la fábrica. La tienda monopolizaba de forma absoluta la venta de todos los insumos básicos requeridos para la simple supervivencia. Los obreros casi nunca veían dinero en efectivo en sus manos. Sus salarios eran retenidos en los libros mayores y sustituidos por vales de papel que solo tenían validez dentro de ese único establecimiento comercial. Al revisar los oscuros libros de contabilidad de la época, los peritos históricos han descubierto que los precios del frijol, el maíz y las telas estaban inflados de manera artificial y grotesca. Las deudas se acumulaban implacablemente semana tras semana, heredándose de padres a hijos en una cadena de custodia del dolor que parecía no tener fin. Este sistema de endeudamiento perpetuo anulaba por completo la libre voluntad de las personas, acorralándolas en un estrecho callejón sin salida, tanto emocional como financiero. A medida que nos acercamos a la fecha clave de enero de 1907, el análisis exhaustivo de las comunicaciones internas del gobierno nos muestra un incremento drástico en la actividad de inteligencia estatal. Los jefes políticos locales y el mismísimo gobernador de Veracruz no estaban ciegos ante el profundo descontento. Por el contrario, mantenían una vigilancia opresiva y constante sobre la población obrera. En los archivos secretos de la nación se han logrado rescatar decenas de telegramas encriptados que viajaban frenéticamente, cruzando cables entre Orizaba, el puerto de Veracruz y los despachos más altos del Palacio Nacional en la Ciudad de México. Las autoridades habían infiltrado informantes silenciosos entre los trabajadores para rastrear paso a paso a los presuntos líderes que se atrevían, en la penumbra, a formar círculos de lectura y apoyo mutuo. Los analistas del Estado levantaron detallados perfiles de riesgo, identificando con precisión quirúrgica a aquellos individuos que osaban hablar de derechos, de condiciones dignas, de justicia básica. El ambiente dentro y fuera de Río Blanco se había vuelto irrespirable, contaminado no solo por la densa pelusa del algodón flotante, sino por una sofocante paranoia colectiva. Los obreros sabían muy bien que estaban siendo observados, que cada queja susurrada era anotada fríamente en un expediente de inteligencia. La contención era inminente, silenciosa pero de una eficacia abrumadora. Una táctica de intimidación psicológica diseñada para quebrar el espíritu de los individuos mucho antes de que éste pudiera manifestarse en las calles. Llegó así el oscuro inicio del nuevo año. Los registros históricos indican que a finales de 1906, los obreros habían intentado, a través de los rígidos canales oficiales y mediante peticiones formales, buscar una mediación gubernamental para mitigar sus condiciones de vida. Pero el laudo final emitido desde las más inalcanzables esferas del poder presidencial fue un golpe demoledor al frágil estado anímico de la comunidad. No solo se les negaba rotundamente cualquier mejora, sino que se les exigía una absoluta sumisión y el regreso inmediato a sus extenuantes puestos de trabajo, bajo un reglamento interno aún más punitivo. Fue exactamente el equivalente a cerrar con gruesos candados todas y cada una de las salidas de emergencia de un edificio que ya estaba en llamas. La noche previa al séptimo día de enero de 1907, una atmósfera profundamente inquietante y pesada cubrió todo el valle. Los escasos testimonios indirectos de aquellos que, por azares del destino, lograron sobrevivir a la época, describen un silencio espeso, una quietud antinatural y gélida que precedía a la fractura definitiva del orden establecido. Las familias se miraban fijamente en la escasa penumbra de sus húmedas chozas de madera, plenamente conscientes de que el punto de no retorno había sido cruzado. No existían armas en sus manos, no había un plan estratégico ni una logística organizada. En ese momento solo existía la desesperación pura y destilada de miles de personas acorraladas, empujadas al límite de la cordura humana, listas para confrontar un sistema diseñado única y exclusivamente para triturarlos, sin dejar rastro. El amanecer traería consigo el fin abrupto de la aparente paz porfiriana,
y el inicio vertiginoso de una de las investigaciones más desgarradoras, complejas y encubiertas en la historia criminal y social de la nación mexicana. Si quieres descubrir cómo se encendió la mecha irreversible aquella fatídica mañana y de qué manera los investigadores desentrañaron el inicio de este trágico incidente, suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones y déjame en los comentarios qué otro oscuro caso de México debemos investigar juntos. La madrugada del 7 de enero de 1907 no trajo consigo el habitual murmullo de resignación al que el Valle estaba acostumbrado. Los peritos históricos y los perfiladores que han reconstruido la cronología exacta de aquel día, a través del análisis de registros dispersos y testimonios velados, coinciden en un detalle fundamental de la escena inicial. La inercia se había roto por completo. En lugar de formar las largas, silenciosas y sumisas filas hacia los inmensos telares de Río Blanco, la masa trabajadora alteró abruptamente su ruta. Un desvío que, visto desde un plano aéreo imaginario de la época, trazaba la anatomía perfecta de un colapso inminente. El aire de Veracruz estaba impregnado de una humedad asfixiante, pero también de una carga estática innegable. La fábrica, aquel gigante de ladrillo y acero, permanecía de pie, inoperante, observando con sus ventanales vacíos cómo miles de individuos se congregaban en un punto totalmente distinto del mapa. No había prisa en sus pasos, sino una cadencia pesada, la marcha sonámbula de quienes han cruzado el umbral del agotamiento humano. Para cualquier investigador que examina los patrones de comportamiento de las multitudes bajo presión extrema, esta repentina alteración de la rutina diaria es la primera bandera roja, la evidencia innegable de que el sistema de contención psicológica estaba a punto de fracturarse de manera irreversible. El epicentro geográfico de esta anomalía no era otro que el frente de la infame Tienda de Raya, el feudo absoluto de Víctor Garcés. Si analizamos este establecimiento desde la óptica de la criminología corporativa del Porfiriato, no estamos hablando de un simple punto de venta o abastecimiento. Era la bóveda central de un esquema de extorsión institucionalizada, el verdadero mecanismo de encierro. La multitud que se arremolinó frente a sus puertas cerradas era una entidad fascinante para el análisis forense del comportamiento colectivo. No portaban herramientas, no empuñaban nada que pudiera ser clasificado en un reporte oficial como un elemento de confrontación física. Sus manos estaban vacías, curtidas por las hilaturas y la maquinaria pesada, pero completamente desarmadas. Sin embargo, en sus rostros se reflejaba un perfil psicológico sumamente volátil, la pura y destilada desesperación de quienes ya no tienen una sola vía de escape táctico. Estaban atrapados en un perímetro cerrado, sin dinero líquido, sin acceso a fuentes externas de alimento y bajo la estricta orden gubernamental de volver al trabajo, bajo condiciones aún más opresivas que antes. Al agrupar a más de 2,000 personas en ese estado de inanición y estrés postraumático continuado, justo frente al símbolo físico de su ruina financiera, el escenario estaba preparado milimétricamente para el desastre. La tensión en el ambiente era tan densa que podía cortarse. Un silencio expectante que aguardaba apenas un mínimo estímulo externo para detonar sin control. En toda investigación minuciosa de un evento de magnitudes históricas, siempre existe un punto de quiebre, una fracción de segundo documentada donde la línea de tiempo se divide drásticamente entre el orden establecido y el caos absoluto. Los fragmentos de declaraciones que milagrosamente lograron sobrevivir a la severa purga de información oficial relatan un suceso aparentemente menor, un catalizador minúsculo que encendió la mecha irreversible. De entre la masa oprimida y silenciosa, una mujer, cuyo nombre real fue meticulosamente borrado de cualquier acta ministerial posterior, dio un paso al frente. Se acercó al mostrador del establecimiento solicitando un último crédito, una ración básica de provisiones elementales para prolongar la supervivencia de los suyos durante la pausa laboral. La respuesta que emergió desde el interior de la tienda, por parte de los operadores comerciales del lugar, fue una negativa rotunda y tajante, cargada de la fría soberbia de quienes operan bajo la protección incondicional y el amparo del Estado. Ese preciso instante fue el punto de inflexión definitivo.
El rechazo no fue interpretado simplemente como la negación de un puñado de maíz o frijol. Fue procesado inmediatamente por la mente colectiva como la sentencia final, la confirmación absoluta de que sus vidas carecían del más mínimo valor para el engranaje del sistema. La frágil barrera psicológica que mantenía a la multitud bajo un control aparente se desintegró en 1000 pedazos en cuestión de segundos. Lo que ocurrió inmediatamente después fue un fenómeno de combustión social espontánea. La reconstrucción pericial de los hechos señala con claridad que no hubo un liderazgo visible dictando el avance, ni una estrategia logística premeditada en las sombras. Fue una reacción puramente instintiva de supervivencia frente a una amenaza constante. Las pesadas puertas del establecimiento cedieron finalmente bajo la inmensa presión de la masa humana, y muy pronto, una densa y oscura columna de humo comenzó a elevarse hacia el cielo gris del valle de Orizaba. El fuego devoró rápidamente la estructura. Para los investigadores que décadas más tarde se encargaron del asunto, analizando las cicatrices topográficas del terreno y los escasos registros fotográficos rescatados del olvido, este incendio representó la primera evidencia física crucial del suceso. Pero el análisis pericial va mucho más allá de la simple evaluación de la pérdida de mercancía. Lo que realmente se estaba incinerando en el núcleo de aquel fuego no eran solo cortes de tela o costales de grano. Eran los inmensos libros de contabilidad, los gruesos tomos de cuero que contenían las interminables cadenas de deudas de miles de familias. Al observar las cenizas revolotear y dispersarse en el aire cálido, se podía comprender la catarsis colectiva del momento. Cada página carbonizada que caía lentamente al suelo representaba un registro financiero anulado, una fracción minúscula del yugo que se desvanecía en el viento. Era la destrucción total del expediente principal que los mantenía en cautiverio. Sin embargo, en el despiadado mundo de la investigación de Estado, destruir la evidencia documental del opresor es considerado el desafío máximo a la autoridad imperante. Una afrenta directa que las altas cúpulas del poder jamás dejarían sin respuesta. Mientras la imponente tienda de rayas se reducía rápidamente a una humeante pira de papeles quemados y vigas de madera carbonizada, los sofisticados mecanismos de vigilancia del gobierno federal salieron bruscamente de su letargo. En las lejanas oficinas telegráficas, muy lejos del alcance del calor de las llamas, las bitácoras de operación registraron un aumento frenético y atípico en el tráfico de datos. Los operadores locales, con las manos temblorosas sobre los manipuladores Morse, comenzaron a transmitir secuencias codificadas de máxima prioridad. El jefe político de la región, al evaluar la escena desde una distancia prudente y percatarse de que las limitadas fuerzas de seguridad locales eran matemáticamente insuficientes para contener el desbordamiento civil, emitió una alerta directa que rebotó de inmediato hasta los pasillos del Palacio Nacional. Los archivos desclasificados muchos años después muestran cómo los telegramas urgentes cruzaban el territorio en cuestión de minutos. Situación crítica detectada. Insubordinación generalizada en el perímetro. Solicitamos intervención táctica inmediata. La maquinaria burocrática del gobierno, ampliamente conocida por su implacable frialdad calculadora, procesó la información entrante y comenzó a tomar decisiones drásticas en la más estricta sombra. Los altos mandos no veían a seres humanos al borde del colapso reclamando condiciones básicas. Veían una fisura inaceptable en su impecable vitrina de modernidad internacional. Una anomalía grave en el sistema que debía ser corregida y silenciada a cualquier costo operativo. Las primeras piezas del engranaje se pusieron en movimiento silencioso en la capital y en los destacamentos militares de Veracruz. El fuego de Río Blanco había iluminado la cruda realidad por un breve instante. Pero lo que esa luz incandescente atrajo desde la oscuridad gubernamental fueron unas sombras mucho más densas, organizadas y letales, listas para iniciar un despliegue del que muy pocos lograrían dar testimonio. Los investigadores que, décadas más tarde, se atrevieron a escudriñar los polvorientos archivos ferroviarios de la nación, descubrieron una anomalía escalofriante en las bitácoras de tránsito del 7 de enero de 1907. Horas después de que la densa columna de humo de la tienda de raya oscureciera el cielo de Veracruz,
el tráfico comercial ordinario fue suspendido con una brusquedad que delataba una urgencia extrema. Los registros de despacho muestran que los pesados trenes de carga, habitualmente repletos de textiles y materias primas, fueron desviados a vías muertas. En su lugar, el gobierno federal autorizó el avance prioritario de locomotoras de alta capacidad, arrastrando vagones blindados que devoraban los kilómetros de acero desde la capital del país y los cuarteles del puerto, convergiendo inexorablemente hacia un solo punto geográfico en el mapa. Esta movilización no fue un acto reactivo o desorganizado. Por el contrario, fue una coreografía táctica y logística de una precisión abrumadora, diseñada minuciosamente en los despachos más altos del poder presidencial. Al mando de este operativo de restauración del orden se encontraba el general Rosalío Martínez, un alto perfil institucional cuyo nombre quedaría grabado para siempre en los expedientes más sombríos de nuestra historia. La velocidad milimétrica de esta respuesta demostraba, sin lugar a dudas, que el aparato del Estado no improvisaba frente a la disidencia. Contaba con estrictos protocolos de contingencia listos para erradicar cualquier falla en su sistema perfecto. Cuando la vibración metálica de las vías anunció finalmente la llegada de estas inmensas máquinas a las inmediaciones de Orizaba, la bruma vespertina ya envolvía el valle con un manto espeso y engañoso. El descenso de los efectivos fue rápido, sumamente silencioso y abrumadoramente disciplinado. Los perfiladores y analistas modernos que estudian la dinámica de este tipo de confrontaciones asimétricas señalan un desequilibrio absoluto, casi grotesco, en la escena que estaba a punto de desarrollarse. De un lado del tablero se encontraba una multitud humana exhausta, desprovista de cualquier instrumento técnico de defensa, impulsada únicamente por el instinto primario de supervivencia y el desgaste físico acumulado durante años de abusos continuos. Del otro lado, se erigía una maquinaria institucional perfectamente engrasada, equipada con los instrumentos coercitivos más avanzados que la época podía proveer. Los peritajes históricos confirman que no hubo advertencias formales por medio de altavoces. No se establecieron protocolos de mediación civil, ni se intentó entablar un diálogo para desescalar la tensión acumulada. La directiva confidencial era sumamente clara, fría y definitiva. Se debía restaurar la normalidad operativa a cualquier costo y extinguir la chispa de raíz antes de que pudiera incendiar el mito internacional de la paz porfiriana. Reconstruir los minutos exactos del trágico incidente es adentrarse en un laberinto de sombras, ecos distorsionados y testimonios deliberadamente fragmentados por el miedo. Lo que ocurrió verdaderamente aquella tarde no quedó registrado en actas oficiales nítidas, sino que fue ocultado en los espacios en blanco, en las omisiones calculadas de los reportes gubernamentales. Los escasos sobrevivientes que se atrevieron a murmurar sus recuerdos décadas después, siempre bajo el más estricto escudo del anonimato, no describen una confrontación de fuerzas, describen, más bien, una repentina tormenta de estruendos ensordecedores que desgarró la pesada humedad del aire. Relámpagos intermitentes, secos e innaturales, comenzaron a iluminar el humo denso de las ruinas, marcando el inicio de un caos absoluto. El pánico más visceral se apoderó de la masa humana en una fracción de segundo. Los rostros, completamente desdibujados por un terror incomprensible, se dispersaron violentamente en todas direcciones, buscando cualquier tipo de refugio a ciegas. Las siluetas de los obreros, que apenas unos momentos antes permanecían estáticas frente a los escombros humeantes, ahora corrían despavoridas hacia la intrincada espesura del bosque que rodeaba las instalaciones de la fábrica. Intentaban, con desesperación, fundirse con la niebla de la montaña para escapar del implacable avance táctico que, metro a metro, se encargaba del asunto con una frialdad puramente matemática, barriendo el perímetro sin mostrar la menor vacilación. Sin embargo, la intervención física en el terreno de los hechos era únicamente la primera fase de la compleja estrategia de contención estatal. Mientras el eco sordo de los estruendos aún rebotaba contra las paredes de las montañas circundantes, un segundo operativo, muchísimo más insidioso y silencioso, se ponía en marcha desde las oficinas gubernamentales. Las líneas telegráficas, que apenas unas horas antes habían transmitido los desesperados códigos de auxilio de las autoridades locales, fueron cortadas de tajo desde el exterior. Cualquier canal de comunicación,
ya fuera físico o electrónico, que conectara el aislado valle de Orizaba con el resto de la República o con la prensa extranjera, fue desmantelado metódicamente. Río Blanco fue sometido, en cuestión de minutos, a una cuarentena informativa absoluta e inquebrantable. Nadie entraba, nadie salía. El vasto perímetro geográfico fue asegurado por completo, convirtiendo a toda la región industrial en una gigantesca escena herméticamente sellada. Este abrupto apagón de información es considerado por los analistas de inteligencia como la firma clásica de las operaciones de encubrimiento de Estado de alto nivel. Al monopolizar el flujo de los datos y aislar la fuente, se controla por completo la narrativa pública. Las autoridades se aseguraron de que la única versión de los hechos que lograra cruzar aquellas montañas fuera la que ellos mismos redactarían, pulirían y sellarían en sus oficinas a puerta cerrada en la capital del país. Al caer la fría noche del 7 de enero, la transformación del entorno visual y sonoro era total y aterradora. El estruendo ensordecedor había cesado por fin, dejando a su paso un silencio denso que pesaba muchísimo más que cualquier material físico. Los investigadores que han intentado mapear retrospectivamente las erráticas trayectorias de huida de aquella noche señalan que el espeso bosque se convirtió rápidamente en un refugio temporal, pero al mismo tiempo en una trampa helada para aquellos que lograron evadir milagrosamente el impacto inicial del suceso. Ocultos en la oscuridad más absoluta, temblando por el descenso térmico, sin ningún tipo de cobijo y acechados de cerca por las patrullas tácticas que peinaban la zona con linternas y perros, la desesperanza se cristalizó en sus mentes. A la distancia, la colosal fábrica de Río Blanco, intacta en su imponente estructura de ladrillo y acero, se alzaba bajo la luz pálida de la luna como un testigo mudo y profundamente amenazante. La abismal asimetría del poder había quedado demostrada de la manera más gráfica, contundente y traumática posible. El brutal mensaje del Estado no necesitaba ser escrito en ningún panfleto ni publicado en los diarios matutinos. Había sido grabado para siempre con estruendos y sombras en la memoria colectiva del valle. Ahora comenzaba la fase más crítica y siniestra para los responsables institucionales. La alteración profunda del área y la limpieza exhaustiva de las evidencias físicas antes de que el sol volviera a asomarse y revelara la magnitud del trágico incidente. En la anatomía de cualquier expediente clasificado que involucre al aparato del Estado, el evento inicial es apenas el prólogo. La verdadera maquinaria operativa se revela en la alteración y limpieza del sitio de los hechos. Cuando la oscuridad envolvió por completo el valle de Orizaba la noche del 7 de enero de 1907, el silencio que se asentó sobre la región no era un símbolo de paz, sino el sonido inconfundible de una operación de encubrimiento a escala industrial. Los criminólogos e investigadores históricos que han intentado reconstruir las horas posteriores al trágico incidente coinciden en un punto escalofriante. Desaparecer cualquier rastro físico de la verdadera magnitud de lo ocurrido requería una logística impecable, una coordinación metódica que solo los altos mandos militares y políticos poseían la capacidad de orquestar. Bajo el denso manto de la bruma veracruzana, y muy lejos de las miradas aterrorizadas de los sobrevivientes que permanecían ocultos en la sierra, cuadrillas especializadas se encargaron del asunto con una frialdad matemática. El vasto perímetro de la fábrica de Río Blanco y las ruinas aún humeantes de la tienda de Raya fueron acordonados con un hermetismo absoluto, estableciendo un cerco impenetrable. Absolutamente nadie sin autorización oficial de alto nivel podía acercarse a la zona cero. Las labores de saneamiento táctico y alteración de la escena debían concluir obligatoriamente antes de que el primer rayo de sol delatara las severas consecuencias de la intervención gubernamental. Era, a todas luces, una carrera frenética y silenciosa contra la luz del día. Un esfuerzo institucional titánico, diseñado para restaurar rápidamente la pulcra fachada de normalidad que el régimen necesitaba proyectar tanto al interior del país como a los inversionistas extranjeros. El eslabón más perturbador y oscuro de esta cadena de encubrimiento sistemático se encuentra oculto en los vetustos registros de la red ferroviaria nacional. Para los investigadores contemporáneos,
El rastreo del flujo de vehículos de carga en las horas críticas posteriores a un suceso anómalo es una técnica fundamental para entender el destino de la evidencia física. Los testimonios fragmentados de antiguos guardavías, operadores de estación y técnicos de telégrafo del ferrocarril, obtenidos muchísimos años después bajo estrictas promesas de anonimato, revelan un patrón de movimiento logístico absolutamente inusual. A altas horas de la madrugada, convoyes pesados formados por largos furgones de carga cerrados herméticamente comenzaron a descender desde Orizaba en dirección directa al puerto de Veracruz. A diferencia de las rutas comerciales habituales y los horarios de rutina, estos oscuros vagones no transportaban pacas de algodón ni costales de hilo procesado. Los operadores de las estaciones intermedias, al observar desde las casetas, relataron que los trenes pasaban a baja velocidad, escoltados por un fuerte y visible dispositivo de seguridad en los vagones de cola, y que el rechinar del acero sobre los rieles indicaba una carga sumamente pesada. Una carga que jamás fue declarada en los manifiestos de transporte oficiales de esa noche. Este recorrido nocturno ha sido clasificado en los anales de nuestra investigación como el viaje sin regreso. Las inferencias lógicas cruzadas y los peritajes geográficos apuntan a que el destino final de esos furgones sellados eran las frías, oscuras y profundas aguas del Golfo de México. Un sumidero perfecto, inmenso y natural, donde cualquier prueba material de las ausencias generadas en Río Blanco quedaría sepultada para siempre bajo las fuertes corrientes marinas. Inalcanzable para los tribunales y fuera del escrutinio de la opinión pública internacional. Mientras los trenes nocturnos completaban su sigilosa y fúnebre ruta hacia el océano, el amanecer del 8 de enero trajo consigo el acto de intimidación y control psicológico más brutal de todo este expediente. A la hora exacta de siempre, puntual, monótono y desafiante, el agudo silbato de la imponente fábrica de Río Blanco rasgó el aire helado del valle. Era un sonido de rutina que, en ese contexto específico y alterado, se transformó de inmediato en una orden implacable e inapelable. El trabajo debía reanudarse en ese mismo instante. Las fuerzas del orden, que ahora mantenían una vigilancia opresiva patrullando cada callejuela, cada intersección y cada plaza de la zona obrera, obligaron a los pobladores a abandonar sus refugios precarios en los bosques y a salir de sus humildes viviendas de madera. Individuos agotados, familias enteras con la mirada perdida por el shock, fueron escoltados de vuelta a los enormes galerones de ladrillo rojo, forzados a cruzar las pesadas puertas de hierro como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla sin sustento real. Al ingresar a las naves industriales, bajo la estricta mirada de los capataces, el impacto visual y emocional para los trabajadores fue devastador. La maquinaria pesada, los inmensos telares y las ruidosas hiladoras comenzaron a moverse con su ensordecedor ritmo mecánico habitual. Pero algo fundamental y aterrador estaba roto en la escena. Había huecos intolerables, inmensos vacíos físicos en las continuas líneas de producción. Los obreros sobrevivientes tuvieron que ocupar sus puestos de pie y operar sus complejas máquinas estando hombro a hombro con el aire frío, parados directamente junto a las estaciones de trabajo de aquellos compañeros, vecinos y familiares que simplemente se habían esfumado de la existencia durante el suceso. La directiva gubernamental impuesta en los pasillos era de una crueldad clínica. Estaba estrictamente prohibido hacer preguntas, girar la cabeza hacia los lados o manifestar la más mínima alteración emocional. Cualquier muestra de luto, cualquier murmullo o indagación sobre el paradero de los ausentes era considerada y registrada de inmediato como un acto grave de insubordinación, castigado en el mejor de los casos con el despido inmediato, o en el peor, con la amenaza latente de correr exactamente la misma suerte de los desaparecidos. Este macabro ejercicio de normalidad forzada, este silencio impuesto bajo la sombra de la maquinaria, es estudiado el día de hoy como una verdadera obra maestra del terrorismo institucional. Una estrategia diseñada meticulosamente para fracturar el alma colectiva y garantizar una sumisión absoluta a través del trauma psicológico continuado. Para cerrar el círculo perfecto de este monumental encubrimiento de Estado, la Administración Federal
necesitaba con urgencia blindar su coartada oficial ante la incisiva mirada de la prensa nacional y los despachos extranjeros. En las elegantes oficinas de la capital, a cientos de kilómetros del olor a humo de los escombros y de la densa neblina de Orizaba, los burócratas redactaron un reporte meticuloso, calculadamente frío y asépticamente estructurado. Este documento, que más tarde caería en las manos de los investigadores que intentarían desentrañar la verdad paso a paso, afirmaba con una rotundidad verdaderamente pasmosa que el incidente menor, registrado en la planta textil de Río Blanco, había sido provocado exclusivamente por un grupo minúsculo e irrelevante de agitadores desorientados. La narrativa oficial plasmada en las actas aseguraba de forma categórica que las fuerzas del orden habían actuado con admirable prudencia en todo momento, logrando restablecer la paz pública con una eficiencia intachable y registrando únicamente un puñado insignificante de daños colaterales. Las cifras oficiales publicadas en los boletines de gobierno de aquella semana presentaban estadísticas fabricadas e irreales, omitiendo por completo, con un plumazo burocrático, los cientos de espacios vacíos que ahora resonaban dolorosamente en los pasillos de la fábrica, ignorando olímpicamente las bitácoras ferroviarias y los furgones pesados que viajaron en silencio hacia el mar. La maquinaria de propaganda estatal funcionaba con la misma precisión milimétrica que los telares que defendían, tejiendo una red de mentiras oficiales tan tupida y compleja que parecía absolutamente imposible de penetrar. Sin embargo, en el intrincado mundo de la investigación a profundidad, la experiencia nos dicta que no existe el crimen institucional perfecto ni el encubrimiento absoluto que resista el paso del tiempo. La monumental y grotesca contradicción entre la tinta de los reportes oficiales y el silencio espectral que reinaba en las húmedas calles de Río Blanco dejaría fisuras microscópicas en la versión del Estado. Y serían precisamente esas pequeñas grietas en el muro de contención porfiriano las que, operando desde la clandestinidad, permitirían a un grupo de valientes analistas comenzar a tirar del hilo de la verdad, adentrándose de lleno en el abismo. ¿Cómo se estructura una investigación de alto nivel cuando el principal sospechoso es la maquinaria misma del Estado y la escena física ha sido esterilizada de manera implacable por sus propias fuerzas del orden? En los protocolos de la criminología moderna, cuando la evidencia material es alterada, borrada o sustraída deliberadamente, el investigador profesional debe virar su enfoque hacia la evidencia testimonial y el rastro psicológico que el evento traumático ha grabado a fuego en los testigos sobrevivientes. En las sombrías semanas posteriores al trágico incidente de Río Blanco, todo el valle de Orizaba se había transmutado en un estado policial de vigilancia absoluta y asfixiante. Las empedradas y húmedas calles de la región estaban sometidas a un escrutinio táctico constante. Informantes civiles, reclutados bajo coacción y conocidos en el oscuro argot de la época como orejas, rondaban cada rincón, cada plaza y cada mercado de la zona obrera, calibrando sus sentidos para interceptar cualquier murmullo que desafiara la estricta versión oficial. Sin embargo, en la más profunda oscuridad de la clandestinidad, evadiendo las rígidas redes del perímetro de seguridad gubernamental, una célula encubierta de periodistas disidentes y operativos de campo afiliados al Partido Liberal Mexicano comenzó a infiltrarse en el terreno. Su misión operativa era de un riesgo letal verdaderamente incalculable: desenterrar la verdad sistemática que la burocracia porfiriana había sepultado bajo escuetos decretos de prensa y pesados furgones de carga nocturnos. Para estos investigadores de las sombras, el expediente de Río Blanco estaba lejos de cerrarse. Sabían perfectamente que el relato del gobierno era un grueso muro de concreto armado, pero su instinto analítico les indicaba que detrás de cada bloque de silencio oficial existía una viuda aguardando en la penumbra, una madre cuyo hijo jamás regresó del turno de aquel 7 de enero. El modus operandi desplegado por esta incipiente unidad de investigación paralela requería una destreza táctica impecable, una planificación milimétrica y un sigilo digno de operativos de contrainteligencia. Resultaba logísticamente imposible realizar entrevistas a plena luz del día o utilizar herramientas de documentación en espacios públicos sin ser interceptados inmediatamente por la policía secreta. Por lo tanto,
Las reuniones para la recolección de los testimonios vitales se ejecutaban exclusivamente en las horas más profundas y gélidas de la madrugada, utilizando la densa y perpetua neblina veracruzana como una pantalla de ocultamiento natural contra la mirada inquisitiva de los gendarmes de guardia. Los investigadores se deslizaban como auténticos fantasmas entre los estrechos callejones de lodo que dividían las humildes y deterioradas viviendas de madera de los trabajadores. El contacto inicial requería códigos rítmicos preestablecidos al golpear las puertas, señales de seguridad estrictas para no desencadenar el pánico o alertar a vecinos que, empujados por el instinto de supervivencia, pudieran fungir como delatores del régimen. Al lograr cruzar el frágil umbral de aquellas casas precarias, débilmente iluminadas por la vacilante luz de un quinqué de petróleo, los analistas clandestinos colisionaban de frente con su mayor obstáculo en el terreno de los hechos: el devastador perfil psicológico de los declarantes. Las familias obreras se encontraban sumergidas en un estado de shock crónico. El trauma colectivo era palpable en el aire cerrado de las habitaciones. Los temblores involuntarios, las miradas evasivas y la hipervigilancia marcaban el lenguaje corporal de cada individuo. Extraer una declaración bajo estas condiciones extremas era caminar sobre un campo minado, pues siquiera pronunciar el nombre de los ausentes era tipificado de facto como un acto de alta traición, una sentencia no escrita que garantizaba la sustracción inmediata del infractor por parte de las autoridades. Manejar este nivel de terror opresivo exigía técnicas de recolección de datos sustentadas en una profunda contención emocional y la garantía inquebrantable de confidencialidad. Los agentes, hablando siempre en susurros apenas audibles para no traspasar las delgadas paredes de tablones, comenzaron a hilar el relato fragmentado de las víctimas indirectas. Las mujeres, con el rostro endurecido por semanas de insomnio y angustia insoportable, relataban la secuencia exacta de las ausencias repentinas. Describían con precisión clínica cómo los catres familiares permanecían intactos, fríos, desde aquella fatídica noche, y cómo la maquinaria estatal había impuesto el escalofriante mandato de presentarse en las instalaciones de la fábrica al amanecer, forzándolas a operar los ruidosos telares mientras sus esposos e hijos habían sido borrados permanentemente de los registros de vida. Cada sílaba, cada fragmento de información proporcionada era transcrito a toda prisa con letra minúscula en minúsculos trozos de papel. Esta precaria pero invaluable evidencia física debía ser camuflada ingeniosamente en los gruesos dobladillos de los abrigos, en los dobles fondos de las botas de trabajo o en los compartimentos secretos de los sombreros. Los investigadores estaban plenamente conscientes de que no se encontraban recopilando simples tragedias aisladas. Estaban estructurando un expediente probatorio que delineaba un patrón indiscutible de intervención forzada y supresión de individuos a escala industrial. El desafío analítico radicaba en filtrar la desesperación para extraer los datos forenses: nombres completos, edades, números de ficha laboral, áreas de asignación en la fábrica y descripciones fisonómicas precisas de aquellos que se enfrentaron al operativo de contención gubernamental. Esta minuciosa catalogación clandestina representaba el pilar maestro del expediente en la sombra, un listado alterno que amenazaba con derrumbar por completo la frágil estadística oficial de simples percances menores. Sin embargo, la ejecución ininterrumpida de esta operación de acopio de pruebas en terreno profundamente hostil desencadenó rápidas contramedidas por parte del aparato de seguridad del Estado. La red de inteligencia militar, siempre paranoica y operando con una eficiencia letal, no tardó en detectar sutiles alteraciones en la dinámica social del perímetro obrero. El radar gubernamental percibió que el silencio de la comunidad ya no era producto de una sumisión ciega, sino de una cautela premeditada. Como respuesta táctica, la frecuencia de las patrullas de vigilancia se multiplicó drásticamente en los sectores residenciales. Se autorizaron allanamientos sorpresivos de madrugada sin requerir el más mínimo pretexto o documento legal, destrozando puertas y desmantelando las escasas pertenencias de los sospechosos en una cacería implacable de libretas o anotaciones subversivas. Cualquier forastero cuya coartada de tránsito en el valle presentara la menor inconsistencia lógica se transformaba de inmediato en un objetivo de alto valor,
propenso a ser confinado bajo técnicas de interrogatorio extremo en los sótanos de las jefaturas. Para el equipo de investigadores de las sombras, el margen de maniobra se reducía a una línea imperceptible. Operaban bajo un asedio incesante, obligados a memorizar grandes volúmenes de declaraciones para evitar portar evidencia física comprometedora durante sus desplazamientos. Sabían perfectamente que, si la red de seguridad lograba interceptarlos y quebrar su coartada, no habría juicio. Se convertirían en simples folios extraviados en los archivos muertos. A pesar de todo, y aunque el inmenso volumen de testimonios desgarradores ya estaba a salvo, la indagatoria aún presentaba una debilidad probatoria ante los ojos del mundo. El relato de las víctimas podía ser tachado por el régimen de simple histeria. Para asestar un golpe definitivo a la impunidad institucional, debían respaldar las palabras con aritmética forense. Necesitaban infiltrarse en los inexpugnables archivos internos de la compañía textil. En la anatomía de cualquier investigación criminal donde el principal sospechoso cuenta con los recursos ilimitados del aparato gubernamental, existe una regla de oro insoslayable para los peritos. Cuando la escena física ha sido esterilizada meticulosamente y los testimonios son asfixiados por el terror, la verdad ineludiblemente buscará refugio en los números. Para la pequeña célula de investigadores clandestinos que operaba bajo la perpetua y fría bruma del Valle de Orizaba, las desgarradoras entrevistas obtenidas en la penumbra de las chozas obreras constituían un perfil psicológico devastador del suceso, pero carecían del peso probatorio necesario para fracturar la impenetrable coraza del Estado en un tribunal o ante la opinión pública. La administración porfiriana, operando con una gélida eficiencia, había calificado el trágico incidente del 7 de enero como un simple desajuste laboral transitorio, sin mayores consecuencias operativas. Sin embargo, una maquinaria industrial colosal del tamaño de Río Blanco no solo tejía inmensas cantidades de algodón, tejía también una red infinita de métricas, registros de asistencia y balances financieros rigurosos. Cada alma que cruzaba sus pesadas puertas de hierro estaba meticulosamente cuantificada. Los analistas sabían a la perfección que, si el gobierno había alterado la realidad en las calles mediante el uso de la fuerza, forzosamente tuvo que haber dejado una cicatriz administrativa profunda en los libros mayores de la empresa. El nuevo objetivo táctico era claro, sumamente peligroso y requería una precisión quirúrgica. Debían infiltrarse en el corazón burocrático de la fábrica y extraer la evidencia documental que el régimen creía tener bajo un resguardo absoluto. Penetrar la inexpugnable fortaleza administrativa de Río Blanco representaba un desafío de seguridad casi suicida. Tras el severo operativo de limpieza, las instalaciones habían sido militarizadas por completo. Las constantes rondas de los guardias privados se entrelazaban con los patrullajes tácticos de las fuerzas federales en un circuito cerrado de vigilancia continua que no dejaba puntos ciegos. El equipo de investigadores, operando con la extrema cautela de quienes saben que un solo paso en falso equivale a un viaje sin regreso, tuvo que recurrir a la técnica clásica del espionaje corporativo, el reclutamiento de un informante interno. Tras semanas de observación discreta, lograron establecer contacto con un empleado administrativo de bajo nivel, un archivista cuyo perfil psicológico mostraba una profunda disidencia silenciosa y cuya posición clave le otorgaba acceso directo a las pesadas llaves de las bóvedas documentales. La extracción física de los datos se programó estratégicamente para la hora más oscura de la madrugada, durante el breve intervalo en que el cambio de guardia reducía marginalmente la vigilancia perimetral. Imaginen la asfixiante tensión de aquel momento en el plano investigativo. Deslizarse en absoluto silencio por los pasillos de mármol frío, conteniendo la respiración y evadiendo los intensos haces de luz de las linternas que barrían los ventanales desde el exterior. Ya en el interior del oscuro archivo central, rodeados por el denso y característico olor a papel viejo y tinta reseca, los infiltrados no podían permitirse encender lámparas de queroseno por el inminente riesgo a ser detectados. Trabajando a contrarreloj y bajo la tenue, vacilante luz de unos cuantos fósforos, tuvieron que localizar, extraer de sus estantes y copiar a mano, en cuestión de minutos, las monumentales listas de raya correspondientes a las semanas previas
y posteriores al suceso que conmocionó a toda la región. El profundo análisis pericial de esos registros contables, realizado horas después en la seguridad clandestina de un refugio subterráneo, reveló un panorama que congeló instantáneamente la sangre de los analistas. En la fría, objetiva e implacable aritmética de los libros de nómina, la verdadera magnitud del encubrimiento estatal se desplegaba con una claridad aterradora. Al realizar la confrontación metódica de los datos, cruzando las extensas listas de asistencia de la primera semana de enero de 1907, con los registros inmediatamente posteriores a la intervención del día 7, los investigadores descubrieron una anomalía estadística masiva. Hallaron una discrepancia brutal que destrozaba por completo la narrativa oficial de un percance menor. Cientos y cientos de nombres, fichas técnicas completas de operarios que hasta la tarde de aquel fatídico lunes figuraban como personal activo e indispensable, aparecían repentinamente tachados con un trazo grueso, firme y definitivo de tinta roja. En la columna contigua de observaciones, el Departamento de Recursos Humanos de la fábrica había estampado un mismo sello burocrático, repetido de manera sistemática y hasta la náusea a lo largo de decenas de folios. Abandono súbito de puesto o renuncia sin previo aviso. La eficiente maquinaria administrativa intentaba desesperadamente camuflar el inmenso vacío humano bajo la frívola apariencia de una rotación laboral ordinaria. Pero la concentración temporal de estas supuestas renuncias masivas en una sola noche era estadísticamente imposible en cualquier modelo corporativo. Al cruzar estratégicamente estos nombres cancelados con los testimonios clandestinos previamente obtenidos de las viudas y madres del Valle, el oscuro rompecabezas comenzó a tomar una forma innegable. Los números no mentían bajo ninguna circunstancia. El cese abrupto de la existencia administrativa de aquella masa de trabajadores coincidía milimétricamente con el momento exacto en que las fuerzas del Estado se encargaron del asunto. Sin embargo, demostrar la súbita ausencia de cientos de individuos en una instalación textil era únicamente la mitad de la compleja ecuación probatoria. El equipo necesitaba documentar la trayectoria física y logística de esas ausencias. Si las personas ya no estaban en sus puestos de trabajo habituales y no habían regresado jamás a sus hogares, ¿hacia dónde se había dirigido exactamente el flujo logístico del operativo de limpieza? La perturbadora respuesta yacía oculta en las frías y pesadas vías de acero que conectaban la zona montañosa con la costa veracruzana. Paralelamente al exitoso allanamiento de los archivos textiles, otra célula especializada de la investigación se enfocó en rastrear meticulosamente las bitácoras ferroviarias de la región. Esta delicada fase del rastreo requirió sobornar y persuadir cautelosamente a telegrafistas nocturnos y guardagujas de las estaciones intermedias, individuos cuyo silencio absoluto había sido comprado previamente por el profundo terror gubernamental. A través de valiosas copias al carbón sustraídas subrepticiamente de los despachos de control de trenes, los investigadores lograron reconstruir el itinerario exacto y la cronología de los convoyes que cruzaron el valle durante la fatídica madrugada del 8 de enero. Los registros operativos mostraban sin lugar a dudas la autorización inusual de un paso prioritario para una serie de locomotoras de alta tracción, arrastrando decenas de pesados furgones de carga totalmente sellados. La anomalía forense más contundente en esta documentación era la absoluta carencia de manifiestos de aduana o declaraciones oficiales de carga comercial. Estos sombríos trenes fantasma no realizaron las paradas obligatorias de revisión, no descargaron un solo gramo de textiles en las bodegas intermedias y tenían trazada una ruta directa, ininterrumpida y a velocidad máxima hacia las instalaciones portuarias del Golfo. La cuidadosa triangulación de esta evidencia documental configuró finalmente un expediente forense irrefutable, un bloque de pruebas tan sólido que ningún burócrata de la dictadura porfiriana podría desestimar como simple rumorología obrera o histeria colectiva. Por un lado, poseían los gruesos y fidedignos tomos contables de la empresa textil más grande de la nación, certificando ante la historia la desaparición administrativa simultánea de un porcentaje masivo de su fuerza laboral en un solo turno nocturno. Por el otro lado de la balanza investigativa,
sostenían firmemente las bitácoras ferroviarias oficiales, papeles que demostraban la movilización logística de equipo pesado hacia aguas profundas, bajo un manto de secrecía militar absoluta y sin justificación comercial alguna, ejecutada exactamente en las mismas horas críticas en que se llevó a cabo la intervención del Estado en Río Blanco. Estas piezas de información cruzada, frías, impersonales y sumamente secas, trazaban una línea de conexión directa y espeluznante entre las listas de asistencia tachadas en rojo y el abismo insondable del océano. El Estado había intentado borrar su oscuro proceder alterando la escena principal y silenciando a los testigos con amenazas de exterminio absoluto. Pero en su arrogante ceguera institucional, olvidaron una máxima fundamental. Toda operación logística masiva deja siempre un ineludible rastro de papel. Los secos documentos administrativos, lejos de respaldar la falsa normalidad del régimen, se convirtieron en testigos implacables. La abrumadora evidencia forense estaba por fin reunida y catalogada. El escudo oficial de la dictadura había sido perforado desde adentro. Ahora, el monumental e inminente desafío para estos audaces analistas era lograr que este explosivo y letal expediente cruzara las fronteras de un país herméticamente cerrado, para hacer estallar la innegable verdad ante los ojos del mundo entero. Para cualquier equipo de investigadores y peritos que logra recabar pruebas incriminatorias contra un régimen autoritario de alta capacidad operativa, el clímax de la intervención no reside de ninguna manera en la obtención física del expediente, sino en su supervivencia táctica. De absolutamente nada servían las escalofriantes actas contables extraídas en la penumbra de la fábrica de Río Blanco, ni las sombrías bitácoras ferroviarias que documentaban minuciosamente aquel viaje sin regreso hacia el fondo del mar, si estos folios comprometedores permanecían sepultados bajo la asfixiante niebla del Valle de Veracruz. El gigantesco aparato de inteligencia del Estado, plenamente consciente de que había fisuras de seguridad en su inmenso muro de silencio, intensificó la censura operativa y la vigilancia a niveles sin precedentes en la historia del país. Las aduanas perimetrales, las oficinas de telégrafos, y muy especialmente las estaciones de tren fronterizas, fueron puestas bajo un escrutinio de contrainteligencia asfixiante. Cualquier paquete, correspondencia o cargamento mercantil que intentara abandonar el territorio nacional era sometido a una inspección forense exhaustiva, buscando desesperadamente el más mínimo indicio de disidencia o filtración de información gubernamental clasificada. El reto logístico para nuestra pequeña y acorralada red clandestina de analistas era sencillamente monumental. Debían extraer de la escena del crimen a nivel nacional un voluminoso paquete de evidencia documental pura, burlando los férreos controles de un sistema policial diseñado específicamente para triturar a sus oponentes sin dejar rastro alguno. La compleja estrategia de extracción requirió la implementación inmediata de rutas de contrabando tradicionalmente utilizadas en las sombras para evadir el pago de aranceles comerciales. Pero en esta ocasión, el cargamento era infinitamente más volátil y peligroso que cualquier mercancía prohibida. Los gruesos fajos de papel, repletos con los nombres de los obreros tachados en tinta roja y los testimonios transcritos palabra por palabra de las viudas de Orizaba, fueron cuidadosamente seccionados, clasificados y ocultados con técnicas de evasión de alto nivel. Se utilizaron dobles fondos construidos a medida en pesados baúles de cuero, forros interiores cosidos en los gruesos abrigos de viajeros aparentemente inofensivos y minúsculos compartimentos secretos tallados en las paredes de los vagones de carga que se dirigían lentamente hacia la lejana frontera norte. El tránsito de estos documentos representó una verdadera odisea de tensión psicológica extrema, prolongada a lo largo de cientos de kilómetros. Cada retén militar en la carretera, cada inspección de rutina ejecutada por los rurales con sus linternas de queroseno, representaba una amenaza letal e inminente. Si los severos inspectores gubernamentales lograban descubrir o identificar un solo fragmento, una sola página de aquellos peritajes clandestinos, la cadena de custodia probatoria se rompería de inmediato y los portadores serían sometidos de forma irremediable a oscuras tácticas de interrogatorio en instalaciones de las cuales absolutamente nadie regresaba con vida. Sin embargo, operando bajo el amparo de la madrugada y utilizando códigos de encriptación rudimentarios pero altamente efectivos,
El expediente íntegro logró cruzar la infranqueable línea fronteriza norte, llegando intacto a las manos de la prensa de oposición exiliada en el extranjero. Un bastión estratégico de resistencia que aguardaba pacientemente el material probatorio para armar su caso definitivo ante el implacable tribunal de la opinión pública. Lejos del alcance directo de las garras de la policía secreta porfiriana, las ruidosas rotativas de periódicos disidentes comenzaron a girar a un ritmo frenético, alimentadas de golpe por la fría, objetiva e implacable verdad de los números extraídos de Veracruz. En la austera redacción de estos diarios clandestinos, operados desde el exilio, los editores y los perfiladores políticos ensamblaron de manera milimétrica cada pieza del macabro rompecabezas que los investigadores habían logrado compilar bajo el fuego enemigo. No se publicaron simples rumores de pasillo, ni proclamas panfletarias carentes del debido sustento metodológico. Lo que se imprimió con pesada tinta negra sobre aquel papel barato de periódico fue una auténtica autopsia institucional a gran escala. Las portadas de los diarios exhibieron con una crudeza aséptica y forense las listas exactas de las súbitas bajas administrativas de la fábrica textil, la escalofriante cronología logística de las vías férreas y el modus operandi táctico del escuadrón gubernamental que se encargó del asunto aquella oscura y gélida noche de enero. Cuando estos ejemplares, recién impresos, iniciaron su altamente peligroso viaje de contrabando de retorno hacia el interior del territorio mexicano, circulando de mano en mano bajo el más estricto manto de secrecía en fábricas, minas y círculos intelectuales, el impacto cognitivo y social fue exactamente equivalente al de un sismo de magnitud incalculable. La lectura furtiva y a puerta cerrada de estos expedientes clasificados provocó una profunda e irreversible disonancia cognitiva en toda la sociedad civil de la época. Durante décadas ininterrumpidas, el régimen había adoctrinado sistemáticamente a la población con la inquebrantable narrativa del orden absoluto, la paz social y el progreso económico infinito. Las elegantes avenidas afrancesadas de la capital y los relucientes monumentos de mármol importado eran presentados ante el mundo como el máximo orgullo de la nación. Pero ahora, gracias al meticuloso, silencioso y arriesgado trabajo de recolección de pruebas de campo, la ciudadanía se enfrentaba frente a frente a la aterradora evidencia de que aquel majestuoso escenario estaba cimentado directamente sobre miles de ausencias forzadas. El shock psicológico a nivel colectivo fue paralizante. La gente común, al leer con sus propios ojos los nombres específicos de las víctimas y comprender la sombría mecánica del encubrimiento ferroviario nocturno, asimiló de golpe la monstruosa y fría capacidad del Estado para borrar de los registros vitales a comunidades enteras sin dejar el menor rastro oficial. La inmaculada fachada de civilidad internacional se había resquebrajado de manera definitiva. La percepción pública mutó velozmente del respeto temeroso y la obediencia ciega a una indignación silente, táctica, pero profundamente arraigada en el subconsciente. Aquellos fríos números tachados en rojo dejaron de ser simples anomalías contables archivadas en un cajón, para convertirse de inmediato en el símbolo absoluto de un sistema burocrático que había perdido, en una sola noche, toda legitimidad moral, legal y operativa. Al percibir a través de su red de informantes la incontrolable propagación subterránea de este expediente incriminatorio, los altos mandos del gobierno federal entraron en una violenta fase de control de daños, actuando con una severidad desesperada. Los burócratas encargados de la maquinaria de propaganda estatal lanzaron una agresiva campaña de difamación a nivel nacional en todos los periódicos oficialistas, intentando desacreditar a los investigadores independientes y tachando los irrefutables documentos filtrados como falsificaciones burdas, elaboradas maliciosamente por mentes desestabilizadoras. Emitieron sobrios comunicados de prensa redactados con una arrogancia gélida, reiterando sin pudor alguno su coartada original. En el Valle de Río Blanco solo había ocurrido un minúsculo altercado administrativo, un evento aislado resuelto con la mayor prudencia por las honorables fuerzas del orden. Sin embargo, en el riguroso ámbito de la investigación criminalística moderna,
Las estrategias de relaciones públicas jamás pueden vencer a la evidencia forense cuando ésta es abrumadoramente sólida. Las airadas negativas del aparato estatal resultaban patéticas y vacías cuando se confrontaban directamente con el pesado peritaje irrefutable publicado por la oposición periodística. Los perspicaces analistas internacionales y los propios ciudadanos oprimidos podían realizar la matemática básica por sí mismos. Las familias mutiladas y silenciadas en Orizaba eran un hecho físico real. Los trenes que viajaron hacia el puerto sin un solo registro de carga comercial eran un dato comprobable en las bitácoras. Y el inmenso e insoportable silencio en los oscuros pasillos de la fábrica no podía ser encubierto jamás con simples discursos presidenciales dictados desde un cómodo balcón. Esta brutal y metódica exposición pública de la verdad marcó irremediablemente el principio del fin para la maquinaria de control estatal. La impunidad absoluta y arrogante con la que el régimen operaba bajo las sombras había sido desmantelada por un pequeño puñado de investigadores clandestinos, individuos armados únicamente con libretas de apuntes, lápices y un coraje inquebrantable frente al abismo. Aunque las paranoicas autoridades porfirianas intentaron endurecer aún más su férrea política de represión física y vigilancia ciudadana, el daño psicológico asestado a la estructura central del poder era totalmente irreversible. El pesado velo de la invulnerabilidad gubernamental había sido rasgado para siempre, demostrando empíricamente ante los ojos de toda una nación que por muy sofisticado, violento y metódico que sea el operativo de limpieza de un Estado autoritario, la verdad siempre encuentra una grieta microscópica, un doble fondo en una maleta o un vagón de tren sellado para escapar hacia la luz. Aquel trágico incidente en las líneas de hilados y tejidos dejó de ser un simple secreto a voces confinado en un valle brumoso para transformarse rápidamente en la evidencia maestra, el catalizador definitivo que, en muy poco tiempo, encendería la mecha de un estallido a nivel nacional del cual ya no habría ninguna táctica de contención o escapatoria posible. Al cerrar definitivamente las pesadas carpetas de este archivo histórico clasificado, la perspectiva analítica nos obliga a contemplar el panorama completo de la investigación de una manera sumamente objetiva y fría. El expediente de Río Blanco no es únicamente el registro forense de un suceso confinado a las frías y brumosas montañas de Veracruz durante el lejano enero de 1907. Para los perfiladores criminales y los historiadores que dedican su vida a desentrañar los oscuros mecanismos del poder absoluto, este caso en particular representa un hito fundamental, el punto de quiebre definitivo en la psique y el comportamiento colectivo de toda una nación. Lo que comenzó como una rutinaria y asfixiante mañana de lunes frente a una infame tienda de raya, y que en cuestión de horas escaló de manera vertiginosa hasta convertirse en un operativo de limpieza institucional de proporciones verdaderamente colosales, terminó siendo el catalizador maestro que fracturó para siempre la pesada estructura de acero del porfiriato. El gobierno federal, en su infinita arrogancia burocrática y su ciega confianza en las tácticas de represión sistemática, calculó drásticamente mal el impacto a largo plazo de sus acciones. Las altas cúpulas del Estado creían firmemente que al encargar del asunto a sus fuerzas tácticas especializadas bajo el amparo de la noche y al borrar minuciosamente el rastro físico de los ausentes mediante aquel oscuro viaje sin regreso hacia las profundidades marinas del Golfo de México, el problema quedaría sepultado en el olvido oficial. Sin embargo, en sus soberbios escritorios de caoba, ignoraban por completo la inquebrantable resistencia de la memoria humana y el poder absolutamente letal de la evidencia documental cuando logra, a través del esfuerzo de unos cuantos, infiltrarse por las delgadas grietas del sistema. La minuciosa reconstrucción de los hechos, lograda de manera milagrosa gracias al valor táctico y casi suicida de aquellos investigadores clandestinos que operaron en las sombras, que extrajeron registros contables y descifraron las bitácoras de los trenes fantasma, demostró empíricamente una regla inquebrantable en la criminología de Estado. No existe bajo ninguna circunstancia la maquinaria perfecta de encubrimiento. Cada esfuerzo colosal por alterar una escena de tal magnitud genera, de manera inevitable,
una nueva ola de anomalías forenses rastreables. Las listas de asistencia tachadas en rojo chillante, los largos furgones de carga sellados que cruzaron la madrugada sin manifiestos de aduana, y el ensordecedor silencio traumatizado de cientos de familias conformaron una huella dactilar investigativa innegable e imborrable. Esta huella analítica, al ser expuesta crudamente ante el escrutinio de la sociedad a través de las rotativas de la prensa disidente exiliada, actuó como una reacción química irreversible en el tejido social. La ciudadanía, que durante más de 3 prolongadas décadas había permanecido aparentemente sedada bajo el brillante espejismo de la paz impuesta y el progreso económico a cualquier costo, despertó abruptamente a una realidad sumamente perturbadora y gélida. El país entero comprendió de golpe que la opulencia de las grandes y limpias avenidas de la capital y la estabilidad financiera que tanto presumían los embajadores en el extranjero estaban cimentadas directamente sobre el silencio de miles de ciudadanos que, por azares del destino, simplemente dejaban de existir cuando resultaban inconvenientes para el voraz engranaje industrial y gubernamental. Si analizamos el profundo legado de este crudo expediente con la objetividad retrospectiva que nos otorga el paso del tiempo, resulta estadísticamente innegable que el trágico incidente de Orizaba fue la primera gran onda expansiva de un sismo que, tarde o temprano, terminaría por derrumbar al régimen autoritario en su totalidad. Apenas un par de años después de que los valientes reportes periodísticos rompieran el estricto cerco de la censura nacional, la indignación colectiva acumulada, silenciosa pero inmensamente pesada, se transformaría orgánicamente en el motor psicológico y logístico del movimiento de 1910. La turbulencia social no estalló de la noche a la mañana por un simple y volátil capricho político. Germinó lenta y dolorosamente en la más profunda oscuridad de aquellas húmedas chozas de madera en Veracruz. Se alimentó constantemente de la amarga desesperación de las viudas que jamás obtuvieron un acta o una respuesta oficial, y encontró su justificación absoluta en las frías estadísticas de ausencias forzadas que la burocracia estatal intentó ocultar bajo la alfombra de la modernidad. Los cientos de nombres borrados meticulosamente de los registros de aquella gigantesca fábrica textil se convirtieron, paradójicamente, en estandartes invisibles y omnipresentes para millones de personas que ya no estaban dispuestas a ser procesadas como simples piezas prescindibles en una gigantesca línea de ensamblaje nacional. El crudo intento del Estado por instaurar un castigo ejemplar, definitivo y paralizante mediante la supresión masiva de individuos terminó por generar exactamente el efecto contrario en el inconsciente colectivo. Destruyó por completo el miedo a lo impensable y despojó al aparato de seguridad gubernamental de su antigua aura de invulnerabilidad táctica. Hoy en día, el riguroso análisis pericial de este caso nos deja una reflexión sumamente inquietante, fría y profunda sobre la naturaleza indestructible de la verdad. Es altamente probable desde un punto de vista lógico que los restos de aquellos obreros, aquellos individuos que fueron sometidos y subidos por la fuerza a los pesados furgones de carga en la penumbra, permanezcan para siempre en el lecho marino del océano, mecidos en la más absoluta oscuridad y fuera del alcance de cualquier equipo de peritaje moderno. Sus identidades fueron borradas de manera sistemática, y el entorno geográfico de la fábrica fue esterilizado con una eficiencia que aún hoy resulta escalofriante para cualquier investigador que revisa las bitácoras. Pero la verdad operativa, la fría, cruda y dura secuencia de las decisiones tomadas aquella noche, logró sobrevivir al exterminio institucional. Sobrevivió oculta en los gruesos dobladillos de los abrigos de los periodistas encubiertos, en los minúsculos compartimentos secretos de las maletas que cruzaron desesperadamente la frontera norte y en la memoria perpetuamente traumatizada de los sobrevivientes que, arriesgando su propia existencia, se atrevieron a susurrar los nombres en la madrugada. Esta es la lección suprema que arroja el expediente de Río Blanco. Por más recursos financieros ilimitados, capacidad de contención táctica y control absoluto de los canales de comunicación que posea un perpetrador institucional, jamás podrá borrar al 100% la huella logística de sus actos. Siempre habrá un testigo mudo, un burócrata arrepentido, un número que no cuadre en el balance general de una empresa o el sordo silbato de una locomotora que suena a destiempo en la profunda oscuridad. La verdad histórica
es un elemento extraordinariamente corrosivo que, tarde o temprano, termina por oxidar y destruir las cerraduras más pesadas de los archivos secretos de cualquier nación. Si este profundo, oscuro y perturbador viaje a través de uno de los archivos más densos y encubiertos de la investigación histórica nacional te ha parecido fascinante, y si quieres seguir descubriendo de qué manera los peritos e investigadores modernos logran armar estos siniestros rompecabezas para revelar la fría verdad que el poder intenta ocultar, suscríbete ahora mismo a este canal. Deja tu pulgar arriba. Activa la campana de notificaciones para asegurarte de no perderte ni un solo detalle de nuestras próximas inmersiones en las sombras de la crónica criminal. Y, por favor, déjame en la caja de comentarios el nombre exacto del próximo gran caso, enigma clasificado o suceso anómalo de México que exiges que investiguemos y desarmemos juntos paso a paso. Tu participación es absolutamente vital para decidir qué polvoriento expediente extraeremos de la bóveda la próxima semana. Y así, mientras cerramos lenta y definitivamente las gruesas tapas de este oscuro tomo documental y las luces de nuestro cuarto de análisis de evidencias se apagan una a una, la imaginación nos arrastra inevitablemente de vuelta a aquel lejano y gélido amanecer del 8 de enero. Cierra los ojos por un solo instante. Visualiza el inmenso valle sumergido en una quietud antinatural, espesa, casi asfixiante bajo la bruma veracruzana. A lo lejos, rompiendo la densa y fría niebla matutina, el estridente e imponente silbato de la maquinaria industrial resuena con una fuerza abrumadora y metálica, llamando implacablemente al inicio de un nuevo y extenuante turno laboral. El agudo eco rebota contra las imponentes montañas, llenando el inmenso vacío geográfico por unos largos e interminables segundos. Pero esta vez, bajo la pesada y perpetua sombra del encubrimiento estatal, ya no hay nadie que responda al llamado.